Hare Krishna, queridos devotos, devotas, bienvenidos a la lectura del Srimad Bhagavatam. Continuamos con el canto 9, capítulo 18. El rey Yayati recobra su juventud. Texto número 28. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tateti avastite praha Devayani manogatam Pitradata yato yasye Sanugayatu mamanu. Tras escuchar lo que Sukracharya le pedía, Vrisaparva prometió cumplir el deseo de Devayani y quedó a la espera de sus palabras. Devayani expresó entonces sus deseos. Cuando mi padre disponga que yo me case, mi amiga Sarmista vendrá conmigo como sirvienta, junto con sus amigas. Vrisaparva fue sabio y pensó que disgustar a Sukracharya era muy peligroso y que complacerle supondría ganancias materiales. Por consiguiente, cumplió la orden de Sukracharya y le sirvió como un esclavo. Entonces puso a su hija Sarmista en manos de Devayani para que la sirvienta para que la sirviese como esclava junto con miles de mujeres. Significado por Srila Prabhupada. Al comienzo de esta historia acerca de Sarmista y Devayani, vimos que Sarmista tenía muchas amigas. Todas esas amigas eran ahora sirvientas de Devayani. Cuando una muchacha se casa con un rey kshatriya, era costumbre que todas sus amigas fuesen a vivir con ella a casa de su esposo. Vasudeva, por ejemplo, se casó con Devaki, la madre de Krishna, pero además se casó también con las 6 hermanas de Devaki, a la que acompañaban muchas amigas. El rey no mantenía solamente a su esposa, sino también a todas las amigas y sirvientas de la esposa. Algunas de esas sirvientas quedaban embarazadas y tenían hijos. Esos hijos eran considerados Dashiputra, los hijos de las sirvientas, y eran mantenidos por el rey. La población femenina siempre es mayor que la masculina, pero como la mujer necesita de la protección de un hombre, el rey mantenía a muchas jóvenes que hacían el papel de amigas o de sirvientas de la reina. En la historia de la vida familiar de Krishna, vemos que Krishna se casó con 16.108 esposas. No se trataba de sirvientas, sino de verdaderas reinas, y Krishna se expandió en 16.108 formas para mantener el hogar de todas y cada una de ellas. Eso no está al alcance del hombre común. Los reyes, si bien mantenían a muchísimas sirvientas y esposas, no podían proveer a cada una de una residencia particular. Cuando Sukracharya concedió la mano de su hija a Yayati, dispuso que Sarmista fuera con ella,
pero advirtió al rey: mi querido rey, nunca permitas que esa muchacha Sarmista se acueste contigo. Cuando Sukracharya concedió la mano de su hija a Yayati, dispuso que Sarmista fuera con ella, pero advirtió al rey: mi querido rey, nunca permitas que esa muchacha Sarmista se acueste contigo. Oh rey Parikshit, un día, al ver que Devayani había tenido un hermoso hijo, Sarmista se acercó al rey Yayati en el momento adecuado para la concepción. En un lugar apartado, pidió al rey, el esposo de su amiga Devayani, que le permitiera tener un hijo de ella también, que le permitiera tener un hijo a ella también. Cuando la princesa Sarmista pidió un hijo al rey Yayati, este, que era bien consciente de los principios de la religión, consintió en satisfacer su deseo, aunque recordaba la advertencia de Sukracharya. Pensó que aquella unión era la voluntad del Supremo, de modo que tuvo relación sexual con Sarmista, significado por Srila Prabhupada. El rey Yayati era plenamente consciente de su deber como kshatriya. Un kshatriya no puede rechazar a una mujer que desee relacionarse con él. Se trata de un principio religioso. Por esa razón, Dharmaraya Yudhishthira, al ver la infelicidad de Arjuna a su regreso de Dwarka, le preguntó si acaso había rechazado a una mujer que le había pedido un hijo. Maharaj Yayati, aunque recordaba la advertencia de Sukracharya, no pudo decir que no a Sarmista. Pensó que lo más correcto era darle un hijo, de modo que tuvo relaciones sexuales con ella después del periodo menstrual. Ese día, ese tipo de disfrute sexual no es contrario a los principios religiosos, como se afirma en el Bhagavad Gita 7:11. Dharma viruddho bhuteshu kamo asmi. La vida sexual, que no es contraria a los principios religiosos, cuenta con la aprobación de Krishna, puesto que Sarmista, que era hija de un rey, había pedido un hijo a Yayati. Su unión no era un acto de lujuria, sino un acto de religión. Devayani fue madre de Yadu y de Turbasu, y Sarmista lo fue de Drugyu, Anu y Puru. La orgullosa Devayani, cuando supo que por vía de terceros que Sarmista estaba embarazada de su esposo, se volvió loca de rabia y se marchó inmediatamente a casa de su padre. El rey Yayati, que era muy lujurioso, siguió a su esposa, la detuvo y trató de calmarla con palabras agradables y masajes en los pies, pero no logró satisfacerla de ninguna forma. Sukracharya no podía contener su ira. Tú, necio mentiroso, que andas tras las mujeres, dijo, has cometido un gran error y por ello te maldigo, que la vejez y la invalidez te ataquen y te desfiguren.
El rey Yayati dijo: oh Brahmana, erudito y venerable, mis deseos de disfrutar con tu hija aún no están satisfechos. Sukracharya respondió entonces: si encuentras a alguien que acepte darte su juventud, puedes cambiársela por tu vejez. Significado por Srila Prabhupada. Cuando el rey Yayati pidió que todavía no había satisfecho sus deseos de disfrutes sexualmente con la hija de Sukracharya, este se dio cuenta de que la invalidez y la vejez de Yayati iban en contra de los intereses de su propia hija, pues no había duda de que su lujuriosa hija tampoco estaría satisfecha. Por consiguiente, Sukracharya bendijo a su yerno diciéndole que podía cambiar su vejez por la juventud de alguien. Así le indicó que si su hijo consentía en cambiarle la juventud por su vejez, Yayati podría continuar disfrutando de la vida sexual con Devayani. Después de recibir esta bendición de Sukracharya, Yayati pidió a su hijo mayor: mi querido hijo Yadu, por favor, dame tu juventud a cambio de mi invalidez de anciano. Mi querido hijo, aún no he satisfecho mis deseos sexuales, pero si tú fueras bondadoso conmigo, podrías aceptar la juventud que tu abuelo materno me ha impuesto, y yo tomaría tu juventud para disfrutar de la vida durante algunos años más. Significado por Srila Prabhupada. Esa es la naturaleza de los deseos de disfrute. En el Bhagavad Gita 7.20 se dice: Kama ista irhita gyana. Quien está demasiado apegado a la complacencia de los sentidos pierde su buen juicio. La palabra hrita gyana se refiere a alguien que ha perdido el buen juicio. He aquí un ejemplo. El desvergonzado padre pide a su hijo que le cambie la juventud por su vejez. Por supuesto, el mundo entero se halla bajo la influencia de esa ilusión. Por eso, se dice que todos somos pramapta, exclusivamente locos. Nunam pramapta kurute vikarma. La persona que se vuelve prácticamente loca se entrega a la vida sexual y al placer de los sentidos. No obstante, la vida sexual y la complacencia de los sentidos pueden controlarse. No obstante, la vida sexual y la complacencia de los sentidos pueden controlarse. La perfección se alcanza cuando no se tienen deseos sexuales, lo cual solo es posible en el estado de conciencia de Krishna plena. Desde que me ocupo en el servicio amoroso trascendental de Krishna, saboreando en él un placer siempre nuevo, cuando pienso en el placer sexual, escupo en el pensamiento y mis labios se tuercen con asco. El deseo sexual solo se puede detener cuando somos totalmente conscientes de Krishna. No hay otra manera. Mientras sintamos deseos sexuales, tendremos que transmigrar de un cuerpo a otro para disfrutar de la vida sexual en diferentes especies y formas. Puede que las formas sean distintas, pero la ocupación, la vida sexual es la misma. Por eso las escrituras dicen
Puna puna charvita charvananam. Las personas que están muy apegadas a la vida sexual transmigran de un cuerpo a otro, siempre con la misma ocupación de masticar lo ya masticado, probando el mismo sabor del disfrute sexual en un cuerpo de perro, de cerdo, de semidios y así sucesivamente. Yadu contestó: mi querido padre, tú ya has llegado a la vejez, aunque también has sido joven. Yo, por mi parte, no doy la bienvenida a tu vejez y tu invalidez, pues no se puede alcanzar la renunciación sin haber disfrutado de la felicidad material. Significado por Srila Prabhupada. La renuncia al disfrute material es el objetivo supremo de la vida humana. Vemos entonces que la instrucción de Varnasrama es sumamente científica. Su objetivo es facilitarnos las cosas para que vayamos de regreso al hogar, de vuelta a Dios, lo cual no se puede lograr sin haber renunciado por completo a todo vínculo. Con el mundo, a todo vínculo con el mundo material. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: Niskanchanasya Bhagavat Vayanam Mukasya. Quien desee ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios, debe ser niskinchana, es decir, debe estar libre de toda atracción por el disfrute material. Brahmani upasamasrayan. Para poder ocuparse en servicio devocional o permanecer en el Brahman, es necesario la más completa renunciación. El servicio devocional se lleva a cabo en el plano del Brahman. Por lo tanto, nadie puede ocuparse en servicio devocional sin haber alcanzado el plano del Brahman, el plano espiritual. En otras palabras, la persona que se ocupa en servicio devocional ya ha alcanzado el plano del Brahman. Manchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samatityaitam brahma bhujaya kalpate. Aquel que se dedica por completo al servicio devocional, firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Bhagavad Gita 14:26. Esto significa que quien alcanza el plano del servicio devocional está liberado. Por lo tanto, no se puede llegar a la renunciación sin haber disfrutado de felicidad material. El Varnasrama nos ofrece, por lo tanto, la posibilidad de irnos elevando gradualmente. Yadu, el hijo de Maharaj Yayati, explicó que se veía incapaz de renunciar a su juventud, pues deseaba servirse de ella para en el futuro llegar a la orden de renuncia. Maharaj Yadu no era como sus hermanos, como se afirmó en el verso siguiente. Turbasu, Chodita, Pitra, Dyuhus, Chanu y Bharata, Pratyachakjur, Dharmagya. Los hermanos de Maharaj Yadu se negaron a aceptar la propuesta de su padre porque no eran del todo conscientes del Dharma. Es muy importante aceptar órdenes conformes a los principios religiosos y es esencial las órdenes del propio Padre. Por eso, la conducta de los hermanos de Maharaj Yadu, que rechazaron la orden de su padre, fue ciertamente irreligiosa. La negativa de Maharaj Yadu
sin embargo, fue religiosa, como se afirma en el 10º canto. Yado Chadharma Shilashya Maharaj Yadu. Maharaj Yadu era perfectamente consciente de los principios de la religión. El principio religioso supremo consiste en ocuparse en el servicio devocional del Señor. Maharaj Yadu estaba muy deseoso de ocuparse en el servicio del Señor, pero había una dificultad. En la juventud, el deseo material de disfrute de los sentidos materiales siempre está presente, y si no se satisface esos deseos cuando se es joven, siempre existe la posibilidad de verse perturbado en el servicio que se ofrece al Señor. En la práctica hemos visto que muchos sannyasis que entraron prematuramente a la orden de sannyas sin haber satisfecho sus deseos materiales, han caído debido a la agitación. Por consiguiente, y salvo excepciones, el proceso consiste en pasar por las etapas de vida de Grihastra y de Vanaprastha antes de entrar en la orden de sannyas y consagrarse por entero al servicio del Señor. Maharaj Yadu estaba dispuesto a cumplir la orden de su padre y cambiarle la vejez por su juventud, pues confiaba en que la juventud entregada a su padre le sería devuelta. Sin embargo, como ese intercambio retrasaría su dedicación plena al servicio devocional, no quiso aceptar la vejez de su padre, pues estaba deseoso de verse libre de agitaciones. Por otra parte, en la dinastía de Yadu iba a nacer el Señor Krishna. Yadu deseaba que el Señor hiciera su advenimiento entre sus descendientes lo más posible, y por ello se negó a aceptar la propuesta de su padre. Su juventud, sin embargo, no fue irreligiosa, pues el objetivo de Yadu era servir al Señor. El Señor Krishna advinó en la dinastía de Yadu, porque este era un sirviente fiel del Señor, como se confirma en las oraciones de Kunti. Yado Priyasyam Babayet. Krishna sentía gran afecto por Yadu y por ello estaba deseoso de aparecer en su dinastía. La conclusión es que, a diferencia de sus hermanos calificados de Adharma Gya, en el verso siguiente, Maharaj Yadu no debe ser tenido por un ignorante en lo que se refiere a los principios religiosos. Yadu era como los 4 sanat, Chatusana, que rechazaron la orden de su padre, Brahma, por una causa superior. Los 4 Kumaras deseaban dedicarse por entero al servicio del Señor, como brahmacharis, de modo que su negativa a obedecer la orden de su padre no fue irreligiosa. Oh Maharaj Yudhishthira, Yayati acudió también a sus hijos Turbasu, Drugyu y Anu, para pedirles que le cambiaran la juventud por su vejez. Pero ellos, que no eran conscientes de los principios religiosos, pensaban que su efímera juventud iba a ser eterna y se negaron a cumplir la orden de su padre. El rey Yayati hizo entonces la misma petición a Puru, que era más joven, pero más cualificado que esos 3 hermanos, y le dijo: mi querido hijo, no seas desobediente
como tus hermanos mayores, pues no es ese tu deber. Puru contestó, oh Majestad, ¿quién en este mundo puede saldar la deuda contraída con su padre? Por la misericordia de nuestro Padre, recibimos la forma humana de vida que nos da la oportunidad de alcanzar la compañía del Señor Supremo. Significado por Srila Prabhupada. El Padre pone la semilla del cuerpo y esa semilla va creciendo y madurando hasta que se obtiene un cuerpo humano completamente desarrollado, con una conciencia superior a la de los animales. En el cuerpo humano podemos elevarnos hasta los planetas superiores y todavía más. Si cultivamos nuestra conciencia de Krishna, podemos ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. El cuerpo humano, que es tan importante, se obtiene por la gracia del Padre. Por esa razón todos tenemos una deuda con nuestro Padre. Por supuesto, padres y madres también hemos tenido en otras vidas. Hasta los perros y los gatos tienen padres. Pero en la forma de vida humana, los padres pueden dar a su hijo la más elevada bendición, enseñándole a ser un devoto. El devoto alcanza la bendición más elevada porque se eleva definitivamente del ciclo de se libera porque se aleja definitivamente del ciclo de nacimientos y muertes. Por lo tanto, el padre que educa a su hijo en el cultivo de conciencia de Krishna es el más generoso del mundo. Los Shastras dicen, Yaname sabe, Pita Mata Praya, Krishna Guru Nahemile, Vaya Hari Ei. Todos tenemos un padre y una madre, pero si logramos la bendición de Krishna y del Guru, podemos conquistar la naturaleza material e ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Un hijo de primera categoría es aquel que se anticipa a los deseos de su padre. El que actúa después de recibir la orden de su padre es de segunda categoría. Y la tercera es la que cumple la orden de su padre sin mostrar una actitud respetuosa. Pero un hijo que se niega a obedecer a su padre, es como el excremento del padre. Significado por Srila Prabhupada. Puru, el último hijo de Yayati, aceptó inmediatamente la propuesta de su padre, pues aunque era el mayor, tenía muy buenas cualidades. Puru pensó, debía haber aceptado la petición de mi padre antes de que llegase a planteármela, pero no lo hice. Por lo tanto, no soy un hijo de primera categoría, soy de segunda clase. Pero lo que no deseo es llegar a ser un hijo de la más baja clase, a quien se compara con el excremento del padre. Un poeta hindú habla de putra y mutra. Putra significa hijos y mutra significa orina. Tanto el hijo como la orina proceden del mismo órgano genital. El hijo, que es un devoto obediente del Señor, recibe el nombre de putra o hijo o verdadero hijo. El hijo que no tiene sabiduría ni es devoto no es mejor que la orina. Sukadeva Goswami dijo, de ese modo, oh Maharaj Parikshit, el hijo llamado Puru se sintió muy complacido de aceptar la vejez de su padre, Yayati, que tomó la juventud de su hijo y disfrutó del mundo material conforme a sus necesidades. El rey Yayati pasó entonces a gobernar el mundo entero.
que está compuesto de 7 islas, y fue como un padre para los ciudadanos. Como había recibido la juventud de su hijo, sus sentidos conservaban todo su vigor. Así disfrutó de toda la felicidad material que pudo desear. En lugares solitarios y valiéndose de la mente, las palabras, el cuerpo y todos los artículos necesarios, Devayani, la querida esposa de Maharaj Yayati, llevó siempre a su marido la mayor bienaventuranza trascendental posible. El rey Yayati celebró una serie de sacrificios en los cuales, para satisfacer al Señor Supremo, el rey Yayati celebró una serie de sacrificios en los cuales, para satisfacer al Señor Supremo Harim, que es el origen de todos los semidioses y el objeto de todo el conocimiento védico, ofreció a los brahmanas regalos en abundancia. El Señor Supremo Vasudeva, que creó la manifestación cósmica, se manifiesta en su forma omnipresente como el cielo que sostiene las nubes, y cuando la creación es aniquilada, todo entra de nuevo en el Señor Supremo Vishnu y las diversidades dejan de manifestarse. Significado por Srila Prabhupada. Como el Señor mismo afirma en el Bhagavad Gita 7:19, Bahunan yang manangante yanavan mam prapadyate vasudeva sarvangiti samahatma sudurlava. Después de muchos nacimientos y muertes, aquel que verdaderamente posee conocimiento se rinde a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas y de todo lo que existe. Una gran alma así es muy poco frecuente. La Suprema Personalidad de Dios Vasudeva es uno con el Brahman Supremo, la verdad absoluta suprema, el principio de todo, en el principio todo está en él, y al final todas las manifestaciones entran en él. Él está situado en el corazón de todos, Sarvasya Chahan Hridi Sannivisto, y de él ha emanado todo, Yan Madi Asyayata. Sin embargo, todas las manifestaciones materiales son temporales. La palabra Swapna significa sueños, Maya significa ilusión y Manorata significa creaciones de la mente. Los sueños, las ilusiones y las creaciones de la mente son temporales. Del mismo modo, toda la creación material es temporal, pero Vasudeva, la suprema personalidad de Dios, es la verdad absoluta eterna. Libre de deseos materiales, Maharaj Yayati adoró al Señor Supremo, que está situado en el corazón de todos, en la forma de Narayana, y que es invisible para los ojos materiales, aunque existe en todas partes. Significado por Srila Prabhupada. El rey Yayati, que externamente parecía muy atraído por el disfrute material, en su fuero interno siempre pensaba en llegar a ser un sirviente eterno del Señor. A pesar de ser rey del mundo entero y a pesar de ocupar su mente y sus 5 sentidos durante 1000 años en el disfrute de las posesiones materiales, Maharaj Yayati no lograba sentirse satisfecho. Significado por Srila Prabhupada. Los sentidos, sin purificar, Kadindriya, pueden purificarse si ocupamos la mente y los sentidos en el cultivo de conciencia de Krishna. Sarvopadi vinirmoktam taparatuena nirmalan. Debemos liberarnos de todas las falsas identificaciones. Cuando nos identificamos con el mundo material,
nuestros sentidos son impuros, pero cuando obtenemos iluminación espiritual y nos identificamos como sirvientes del Señor, los sentidos se purifican inmediatamente. El hecho de ocupar en el servicio del Señor los sentidos purificados se denomina bhakti. Hrishikena Hrishikesha Sevanam Bhaktir Uchyate. Podemos disfrutar de los sentidos durante muchos miles de años, pero no podremos ser felices mientras no purifiquemos los sentidos. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 18 del canto 9 del Srimad Bhagavatam titulado El Rey Yayati recobra la juventud. Haribol, vamos a parar aquí. Muchísimas gracias, queridos devotos, devotas. Y continuaremos el día de mañana con el capítulo 19 titulado El Rey Yayati alcanza la liberación. Muy bien, hoy es domingo, es el primer domingo del 2025, del mes de enero. Así que los que están en Guayaquil, los esperamos para la fiesta de domingo. Gauranga.